Buenas tardes y bendiciones o días, dependiendo del horario de su país. En el debate de hoy, pues tendríamos un diálogo del debate sobre si la salvación se pierde o no. Por la parte evangélica, pues creo que los dos son evangélicos, pero quien afirma que sí se pierde es Hugo Caro, quien afirma que no se pierde es el pastor Marcelo Vilte. Y el debate será así: 10 minutos de exposición cada uno, 7 minutos para que argumenten o los usen como ustedes quieran, 5 minutos de refutación, 2 preguntas y respuestas y 5 de conclusión. En este caso comenzaríamos con una leve presentación de cada uno de nosotros. Comenzaríamos con Hugo, adelante. Ya, gracias, buenas tardes o buenas noches a todos los que están viendo la transmisión y que van a ver después. Bueno, igual aprovechar de que se suscriban, pedirles que se suscriban, que apoyen el video, es un canal nuevo, ¿no es cierto?, que me invitaron, gracias a Laurita de Paraguay, que me invitó. Bueno, saludar a Marcelo, creo que es pastor, ¿no es cierto? Pastor Marcelo, que Dios lo bendiga, y bueno, y a todas las personas que están y a todos los que me han invitado, o sea, de este canal que me invitaron. Así que muchas gracias. Muy bien, bueno, comenzamos con la presentación del pastor. Adelante. Bueno, mi nombre es Marcelo Vilte, soy de Argentina, soy evangélico. Bueno, gracias a, a todos los que han hecho posible esta transmisión. Estoy pensando en... Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, gracias a los que han hecho posible esta transmisión, gracias a Laura, gracias a Hugo, gracias también a Lithium. Bueno, vamos a dialogar sobre el tema propuesto y eso sería todo de mi parte por el momento. Muy bien, bueno, gracias a ambos por su presentación. Yo también me presentaría como Lithium en el canal de YouTube. Bueno, en este es otro canal. Así que mi nombre es Alfredo y estaré moderando este debate lo más imparcial posible. Así que comenzaríamos con Hugo. Tiene 10 minutos para su exposición. Corre su tiempo en cuanto usted comience a hablar. Adelante. Ya, Hugo, ¿empiezo? adelante, tiene 10 minutos. En cuanto comience a hablar, corre su tiempo. Ya, gracias. Bueno, yo voy a defender la parte de que la salvación se pierde. Bueno, más que la salvación se pierde, que una persona puede creer en Cristo y después apostatar de la fe, que es lo que dice 1 Timoteo 4:1, si no me equivoco. Ahí da testimonio el mismo Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, testimonio, que los posteros tiempos apostatarán de la fe. Entonces, quiero aclarar eso, que una persona puede apostatar de la fe, abandonar la fe, lo que dice ese texto. Varias veces se ridiculiza a los que creen como yo, diciendo que nosotros creemos que la salvación es por obra. Es mentira, nosotros creemos que es por fe. La fe no es una obra y Pablo lo deja claro. Entonces nosotros creemos que la salvación es por fe y la fe tiene que ser continua en el tiempo, tiene que ser permanente. Hay unos textos, Romanos 1:17, si no me equivoco, Galatas 3:11, que dice que el justo por la fe vivirá. O sea, no es una fe que yo creí un momento y después nada más, es una fe constante y tengo que vivir por fe. Ese es un texto que se saca de Habacuc, ¿no es cierto? Hebreos 10:38, si no me equivoco, también lo menciona y dice: y el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, se puede retroceder, tiene que vivir por fe, y Hebreos 10:38, si no me equivoco, el versículo dice eso. Quiero poner 3 textos, a ver si alcanzo, para que él comente esos textos. O sea, esta es la parte mía, para que él después los pueda refutar.
Quiero empezar con Gálatas 5. Gálatas 5, voy a leer un par de versículos, pero me interesa el versículo 4, que él después lo pueda refutar, explicarlo. Gálatas 5 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, Pablo exhortando a que permanezcan en esa libertad, dando la idea de que se puede volver a la esclavitud de nuevo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, hablando a los que querían volver a la ley de nuevo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida y que está obligado a guardar toda la ley. Este es el versículo que me interesa. Dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, dice, la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia, o sea, la fe tiene que ser permanente. Por eso le exhorta a mantenerse en esa libertad. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe permanente, la fe que obra por el amor. O sea, la salvación es por fe y tiene que mantenerse hasta el final. La fe es algo constante en el tiempo. Aquí en Gálatas, por ejemplo, cuando me interesa el versículo 4, yo estoy buscando ahí cuando dice desligasteis, se habla de catargeo en el griego, y esa palabra tiene varias ideas que significa inutilizar, anular, abolir, estar separado, invalidar, eso es lo que significa. Entonces acá está diciendo que uno se puede separar de Cristo, se desligaron, se puede pasar eso de ligastes, y se puede, dice, después de la gracia habéis caído. De Cristo se puede desligar y se puede caer de la gracia. Acá Pablo no tiene la idea calvinista de esa gracia irresistible, porque dice se pueden caer de la gracia, incluso siendo creyente, porque estas cartas para creyente no está evangelizando, está hablando de una iglesia. Eso se pueden caer de la gracia. Entonces eso es lo que me gustaría que él explicara, esa parte, ese versículo 4, cuando habla de caer, en la palabra en griego es ekpipto, algo así, que significa fallar, perder, literalmente significa perder de la gracia. Entonces estamos hablando de salvación, porque es la gracia salvadora que está hablando acá, porque habla de la justificación, tiene que ver con la salvación. Entonces quiero poner ese texto como base para que vean que Pablo no tenía las ideas calvinistas en sus cartas. Cuando lo analiza, leí un contexto para que vieran que Pablo no tiene esas ideas. Quiero también poner Romanos 11, capítulo 11. Voy a leer un poquito del versículo 13 para que veamos que Pablo no compartía estas ideas que son populares hoy en día. Bueno, ningún cristiano en los primeros siglos las tenía. Agustín tuvo un poco de idea, después Calvino las pone en su institución, pero no los tenían los primeros creyentes. Y a Romanos 11 también voy a poner, voy a seguir la hora, ya. Versículo 13. A ellos les gusta mucho el libro romano, pero hay que leer el contexto, o sea, teología bíblica, el contexto de la Biblia más que dogmática y después tratar de cambiar los textos. Bíblica, teología bíblica es lo importante. Dice Pablo: porque vosotros hablo a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Y por qué dice después? ¿Por qué lo honra? Por si de alguna manera puedo provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, acá no hay esa salvación que predican algunos, sino que él dice, así tal vez pueda hacer a salvo a alguno. O sea, esa determinación, ese determinismo de que uno ya están determinados para perderse. Pablo no tiene esa idea, acá no está diciendo eso a propósito de estas ideas que están ahora. Porque si su exclusión, dice, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también la masa restante, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunos de las ramas, dice acá, fueron desgajadas, cortadas, sacadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra ellos, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahora viene la parte importante. Dice el versículo 20, bien por su incredulidad, o sea, hay que mantenerse en la fe, por su incredulidad fueron desgajados, o sea, estaban, pero como fueron incrédulos, fueron sacados. A mí no me van a decir que ellos no eran creyentes, porque acá está diciendo que sí, y fueron desgajados, fueron cortados, fueron sacados por su incredulidad. Dice, por seguridad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, que es lo que estoy diciendo yo al principio, la fe tiene que ser constante, no apostatar de la fe. Tú, por la fe, estás en pie. Ya acá no está diciendo que Dios te obliga a creer, que viene una magia, una fe mágica, que yo no me doy cuenta y creo. No, acá está hablando que por tu fe estás en pie. La fe acá siempre es activa en la Biblia.
No te ensoberbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, eran parte de él, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, porque ellos cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Acá está diciendo cortado, o sea, sacado, como los otros fueron dejados, el creyente también puede ser cortado si no permanece en esa fe. El texto es muy claro, no creo que necesite tanta explicación. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, los que fueron cortados, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en el propio olivo? O sea, la idea es tan clara acá. Por eso quise leer el contexto, no voy a explicar tanto porque el contexto está claro y me queda un tiempo. Y el otro texto que quiero poner, ya vimos Romano 11, ¿no es cierto?, que fueron cortados y los que fueron incrédulos y cayeron fueron cortados, y dice que también él puede ser cortado si no permanece en la fe. Ya vimos Gálatas 5:4, que me interesa, se puede desligar de Cristo, se puede caer de la gracia, que es lo que está diciendo ahí. Bueno, puede que él me diga, no, pero es que eran judíos, estaban de la ley. Bueno, sean judíos, sean gentiles, es la misma salvación. Así que sea como sea, sean judíos, caigan de la gracia si volvían a justificarse por otro medio. El otro texto, porque estoy en el tiempo si alcanzo, Juan capítulo 15, para que vean que Jesús tampoco tenía esas ideas calvinistas. Juan capítulo 15, voy a leer del versículo 1 al 6. Me interesa, bueno, iba a decir el texto que me interesa más, pero dice así: yo soy la vid verdadera, dice Cristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, el pámpano que no da fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Dice Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Habla de una permanencia. Y les dice a ellos que permanezcan. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí Cristo aclara y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Los discípulos. Está hablando claro que los pámpanos son los discípulos, no está hablando al mundo, está hablando a los discípulos. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y este es el versículo que me interesa. El que en mí no permanece, de esos pámpanos, que son creyentes, son discípulos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Perdón? Un minuto. Ya, gracias. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Lo repito, el que en mí no permanece, esos pámpanos que son sus discípulos, será echado fuera como pámpano, hablando de que es pámpano, es discípulo, y se secará, y los recogen y arden en el fuego y arden. Acá está hablando claro de que estos son pámpanos, son discípulos, y si no permanecen en él, simplemente serán cortados y se echados en el fuego. A mí no me van a decir que eso está diciendo de una salvación. Está diciendo que se están perdiendo, son cortados, son sacados del olivo. Entonces, ¿qué quiero poner yo? La idea principal es que la salvación está solo en Cristo. Judas dice que nuestra común salvación, no hay una salvación para ti, otra para mí, no. Cristo es la salvación y permaneciendo en Él. Ahí está la salvación. Gracias. Muy bien, gracias por su exposición. Ahora pasaríamos a los 10 minutos del pastor. En cuanto usted comienza a hablar, corre su tiempo, adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por la exposición de Hugo. Siempre me gusta decir que si bien es cierto que mi don tiene que ver con el oficio de ser un pastor, porque he sido llamado a ese don, y también en cuanto a la enseñanza bíblica, no obstante eso, me resulta siempre un poco extraño que me llamen así, más bien soy un siervo del Señor, pero bueno, porque no hay nadie que tenga el título de pastor, sino es una labor, es un oficio, es un don. Pero bueno, con respecto al tema de hoy, bueno, veamos qué es lo que dice el Señor Jesús. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 5, verso 24, el Señor Jesús dice, el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tenemos que entender que la frase vida eterna se escribe con dos palabras, vida eterna.
Pero para que podamos entender el concepto de esta frase, vida eterna, estas dos palabras son inseparables. Eterna es el calificativo de el tipo de vida que da el Señor Jesús, y la vida eterna, por definición, para que sea vida eterna, es una vida que no puede ser interrumpida. Es una vida que inicia, en el caso del ser humano, pues somos llamados a la vida eterna, y no tiene fin. No puede ser interrumpida por nada ni por nadie. Si nosotros decimos que la vida eterna se puede interrumpir, entonces no estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de vida temporal. La vida que tenemos en este mundo es una vida temporal. En algunos llega tal vez a 80 años, 70, 50, diferentes edades, y llega a su fin. Eso es vida temporal. Vida condicional, podemos hablar en el caso de Adán y Eva. Había una condición, y esa condición era permanecer en la obediencia. Pero cuando el Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene tiempo presente, tiene de poseer. ¿En qué momento? Dice, en el momento de creer, tiene vida eterna. Entonces, desde ya decir que la vida eterna que recibe un verdadero creyente tiene fin, es decir, lo contrario a lo que realmente el Señor Jesús está diciendo. El Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida sin fin. Tiene una vida que no puede ser interrumpida de ninguna forma. Eso es vida eterna, y eso es lo que él otorga. Entonces, lo primero que dice el Señor es, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Lo segundo que dice, afirmando lo que acabo de presentar, dice, y no vendrá a condenación. Acá el Señor está asegurando algo, Él está prometiendo, yo les aseguro, yo les prometo que el que oye mi palabra y cree al que me envió y que tiene vida eterna, no va a venir a condenación. No dice, puede ser que venga. Él está asegurando, y de una forma negativa dice que esto nunca va a suceder, no vendrá a condenación. Tercera cosa, la tercera cosa que el Señor Jesús dice, más ha pasado de muerte a vida. ¿A qué vida? A la vida eterna. Bueno, la muerte es la condición en la cual se encuentra todo ser humano a causa de ser descendiente de Adán y Eva. Tenemos naturaleza pecaminosa y por lo tanto todo ser humano en un sentido espiritual se encuentra muerto. No es que morimos, nacemos en esa condición. Nacemos espiritualmente muertos. Ahora bien, entonces el Señor Jesús está hablando de vida eterna y Él está diciendo que esto no va a ser revertido, y de hecho que lo dice en varias ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Juan 6:47 dice lo mismo el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, el asegurar del Señor es tiene vida eterna. En Juan 10:27-30 dice lo mismo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y luego dice el Señor, yo les doy vida eterna, dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Cuando dice nadie, la palabra nadie es una palabra absoluta, y en la boca del Señor Jesús es una palabra absoluta. Así que en el sentido contrario, incluye a todos. El Señor dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, y ese nadie incluye hasta incluso a cada uno de los verdaderos creyentes. Ahora, por otro lado, ¿qué creyente verdadero que querría salirse de las manos de Cristo? Ninguno. El Señor dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Luego dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y esa palabra todos también es una palabra absoluta. El Señor es mayor que todos. Y luego vuelve a decir, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Finaliza diciendo, yo y el Padre uno somos. Pero dice, nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y repito, eso quiere decir, Satanás no nos puede arrebatar de las manos del Padre. Ninguna persona lo puede hacer. Y también en la palabra nadie, como es una palabra absoluta, no se incluye a los que estamos dentro de las manos del Padre y del Hijo. Por eso es una idea extraña
se puede entender, obviamente, pero es una idea extraña a lo que enseña la palabra, el decir, nadie nos puede arrebatar de las manos, eso es cierto, pero nosotros nos podemos salir. ¿Qué es eso? Cuando el Señor dice nadie, es absolutamente, en el sentido contrario, está incluyendo a todos. Y repito, ¿qué creyente verdadero quisiera salirse de las manos del Señor Jesús? Ahora, el segundo punto que tengo que presentar es que a veces se confunde lo que es el cristiano verdadero con el profesante. Este es un punto en donde muchos chocan y creen que la salvación se pierde debido a que hay algunas personas que por un tiempo profesan ser cristianos y que luego se apartan y no vuelven. Bueno, esas personas no es que perdieron la salvación, esas personas nunca fueron salvas. Entonces tenemos que entender una diferencia entre el cristiano verdadero y el falso cristiano o el profesante. Exteriormente se pueden ver igual. Pueden hasta incluso, obviamente, asistir a una congregación, llevar una Biblia, también pueden hasta incluso llegar a predicar, tener un ministerio, y sin embargo son personas que no han nacido de nuevo. Y por ende, si no han nacido de nuevo, no son verdaderos cristianos. El Señor habló de la parábola del trigo y de la cizaña. La cizaña es una planta muy parecida al trigo, pero cuando llega el momento de dar su fruto, ¿verdad? Ahí se ve la diferencia. La cizaña produce una gavilla, en tanto que, perdón, el trigo, pero en tanto que la cizaña tiene unos frutos muy pequeñitos. Entonces, la cizaña es cizaña. La cizaña no es trigo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el dinero. Podemos tener dinero, un ejemplo, $100 originales y otro billete que pretende pasar por original, pero no lo es. Ese es el punto. Entonces, hay personas que se apartan habiendo congregado por un tiempo y entonces otro dice, perdió la salvación porque antes se congregaba o hasta incluso predicaba y nunca más ha vuelto, ahora se ha alejado para siempre. Bueno, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Una oveja puede apartarse ciertamente por un tiempo, pero si es una oveja verdadera, sí o sí va a oír la voz del Señor Jesús. ¿Por qué? Hasta incluso hay testimonio de algunos cristianos que por un tiempo y a veces por años se han apartado, pero ellos dicen, cuando yo pasaba por la congregación, por una iglesia y oía el canto, algo dentro mío es como que me cautivaba, como que me movía, y yo estaba lejos del Señor, pero había algo. ¿Qué es ese algo? Es el Espíritu Santo. Si vamos a Efesios 1:13, el apóstol Pablo escribe, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Un minuto. el evangelio de vuestra salvación, dice Pablo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando un hombre, por ejemplo, va a casarse con una mujer, le da una sortija prometiéndole que realmente va a casarse y la ama. La palabra arras, arrebón en griego, quiere decir garantía. Dios nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de que todos los cristianos verdaderos vamos a alcanzar la herencia eterna, lo cual no puede ser que no suceda, porque hay una garantía dada a través del Espíritu Santo. Bueno, creo que ya llegado el tiempo, tendría mucho más para decir, pero bueno, voy a dejar por el momento. Faltaban 10 segundos, pero si quiere dejarlo así, entonces en 10 segundos no creo que alcance. Ahora si me das un minuto, puede ser. Pasaríamos entonces a los 7 minutos de Hugo, para que use los 7 minutos como él quiera. Si quiere seguir argumentando o refutando, eso ya dependería de él. En cuanto comience a hablar, corre su tiempo. Ya, gracias. Bueno, voy a hablar de algunas cosas que planteó él, que son las que siempre plantean. Voy a dejarles para la otra lo de los trigo y las cizañas, porque voy a buscar el texto. ¿Qué otra cosa que voy a dejar para...? Bueno, ahí voy a ver algunas cosas que dijo, las voy a dejar para después. Pero él habló, por ejemplo, el texto de Juan 5:24, donde dice que tienen vida eterna, ¿no es cierto? Pero hay una condición, o sea, esto hay que leer el texto completo, no una frase. Yo no hago frase con una doctrina, por eso leí contextos. Juan 5:24 dice que el que oye mi palabra y cree el que me envió, o sea, tiene que mantener esa fe y estar pendiente en la palabra, o sea, escuchar su palabra
y mantener esa fe, que fue lo que yo puse. Esos son los que tienen vida eterna. Y acá nos está diciendo que un creyente va a tener vida eterna, como dicen algunos calvinistas por ahí, si se suicida se va a salvar igual. John MacArthur, márquense con la marca de la bestia, se van a salvar igual. Eso no existe en la Biblia. No existe eso de que yo voy a pecar y no tengo santidad y hago lo que quiero y me voy a salvar porque estoy decretado. O sea, eso no existe, no es idea bíblica. Es idea de predicadores modernos que hacen una frase, gracia irresistible, y detrás vienen ideas que no son bíblicas. Sobre esto, él me dice vida eterna, pero veamos otros textos que hablan de esto. Judas 1:12, cuando habla Judas de estos que se apartan, que son ahí dentro de los creyentes, pero no muy creyentes, como dice él, que dice que nunca fueron salvos. Pero ¿qué dice Judas? Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, Judas 1:12, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, pero dice 2 veces muertos y desarraigados. Acá está hablando de que han vuelto a morir, son 2 veces muertos. No habla de muerte física, ni la muerte segunda, porque esa es futura. Está hablando de muerte espiritual. 2 veces muertos. Tuvieron muerto, van a Cristo, como vimos en Gálatas, caen de la gracia, y ahora están 2 veces muertos y desarraigados, similar a la idea que vimos de cortar, de sacar, desarraigar. O sea, acá no podemos decir que no eran creyentes porque están 2 veces muertos. Primera Timoteo 5:5 le habla a creyentes, mujeres viudas, dice, más las que en verdad es viuda y ha quedado sola, esperan Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Primera Timoteo 5:5 y el 6. Pero la que se entrega a los placeres de estas viudas creyentes, viviendo está muerta, muerta espiritual. Tenía vida, pero acá está diciendo, si se entrega a los placeres, viviendo está muerta, vuelve a esa condición de muerte otra vez. ¿Por qué? Porque la salvación no es un juguete, no es algo que yo obtuve y no hago nada más. O sea, la Biblia tiene muchos textos que hablan de la fe, la permanencia en la fe. Por ejemplo, hay un texto, 1 Timoteo 1:19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, dice, desechando, o sea, algunos la desecharon, esta fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, se apartan de la fe, y habla de, y después menciona a Himeneo y Alejandro. Después en 2 Timoteo, capítulo 2, no recuerdo el versículo, habla de Himeneo y Fileto, dice que se desviaron de la verdad. O sea, a mí no me van a decir que yo no tenía la verdad, porque dice que se desviaron de la verdad, naufragaron en cuanto a la fe, tuvieron la fe. Entonces él habló de la vida eterna. Bueno, veamos qué dice Cristo mismo. Apocalipsis 3, estuve buscando yo 15, Apocalipsis 3, del 1 al 3, habla creyente, le dice escribe a las iglesias, creyentes, dice escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vive y ya estás muerto. Sé vigilante, le habla creyente, porque son iglesias. Sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, o sea, lo había recibido, acuérdate de lo que había recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero acá está hablando de creyente, porque dice que se acuerde de eso y le dice que están muertos, tienen nombre que vivir, pero están muertos y eran creyentes. No está diciendo acá que no son creyentes, le habla a iglesias. Apocalipsis 3, 15 y 16, en el mismo capítulo, dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto no me van a decir que los vomite de su boca y van a salvarse igual. Y está hablando de creyentes que son tibios, que se han abandonado este primer amor, se han enfriado, y dice que los vomitará. Entonces acá no podemos estar diciendo de que es vida eterna y hagamos lo que sea, porque es vida eterna. Como la palabra dice eterna, entonces, bueno, la tengo, no la pierdo. Mentira. La vida eterna solo por fe. Juan 5:24 habla de la fe. Me interesa igual, por ejemplo, el mismo capítulo Juan, estoy recordando, creo que es Juan 5:40, no sé si alcanzará a leerlo. No sé cómo voy en el tiempo. Ya, entonces hay que me estoy en el tiempo. Hay que ver contexto. Yo me acordé del versículo que está dentro del mismo capítulo de Juan 5, Juan 5:40, que a los amigos calvinistas no les gusta este texto. Dice, Cristo está diciendo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Acá rechazan a Cristo. Acá no es el asunto que está elegido, va a ir igual. Cristo, a menos que Cristo y el Padre estuvieran en desacuerdo, el Padre los predestinó, dijo, estos están salvos, estos no. Pero Cristo dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ¿qué Trinidad sería eso que no entiende? Cristo piensa de una forma, el Padre de otra. No, la Trinidad está unida.
y Cristo dice que no quieren venir a Él para tener vida eterna. Entonces esas ideas de que Cristo lo eligió y va a salvarse al final, hasta como sea, es mentira, porque yo ya di 3 textos que dice que son cortados, hay muchos textos más. Bueno, creo que mencionó, bueno, el otro texto lo voy a dejar para después cuando, a ver, ¿cuál fue el texto? No sé si él después me repite el texto, creo que era Juan 10:27, pero después voy a tomar ese texto cuando dice que nadie los arrebatará de su mano, porque eso igual Un minuto. mal entendido. Así que, ¿cuánto voy en el tiempo? ¿Estoy bien? Yo creo que hasta ahí voy a Un dejar minuto. ahora. Ah, me queda un minuto. Ya, a ver. Recordar que yo quiero que él me hable de Gálatas 5 del 1 al 6, sobre todo el versículo 4, que es lo que me interesa, donde dice desligarse, que es catargeo, que es salir, cortarse, y caído, que también me interesa. Romanos 11, cuando dice que por la incredulidad fueron desgajados, eso me interesa. Y Juan 15, donde dice que son pámpanos porque son creyentes. El versículo 5 dice que son creyentes. Y el versículo 6 dice que si no dan frutos son cortados y echados en el fuego. Que me explique cómo se salvan eso, si son pámpanos, son creyentes. Eso sería. Gracias. Bueno, quedarían 10 segundos, pero decidió terminarlo así, entonces pasaríamos a los 7 minutos del pastor. Adelante, correría su tiempo en cuanto comience a hablar. Ok, bueno, gracias. Creo que es muy poco, 7 minutos, pero bueno, voy a tratar de decir lo más que pueda. Primeramente voy a recurrir a Efesios capítulo 2, verso... Bueno, lo primero que voy a decir es que una de las cosas que dijo Hugo es que lo que yo presenté son ideas que no son bíblicas. Yo creo que todo lo que presenté fue con base bíblica. Y hasta incluso estuve haciendo una exégesis de cada uno de los pasajes que presenté. Así que no estoy hablando de algo que esté fuera de la Biblia. Estoy explicando lo que la Biblia dice. Ahora él habla de contexto. No hay ningún problema. Lo podemos ver. Pero bueno, en Efesios capítulo 2, desde el verso 8 al verso 10, tenemos un resumen de lo que es la salvación. En el verso 8 dice, porque por gracia soy salvo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. En el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, por lo tanto, la salvación no tiene que ver con obras que yo haga. Ahora, en el verso 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recuerdo que en el verso 9 dice que no es por obras, pero en el verso 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Esto quiere decir que ya somos salvos, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, creados en Cristo Jesús, lo que está diciendo es que ya tengo vida eterna. No dice que tengo que hacer obras para alcanzar la vida. No, dice que yo ya tengo vida eterna y habiendo sido creado en Cristo Jesús, dice, el propósito es para buenas obras. Entonces, tengo que hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas buenas obras no son el medio, son el resultado. Así que, 2 características son de un cristiano verdadero. ¿Cuáles? Bueno, hay más, pero voy a señalar 2. Una, ama a Dios. El verdadero cristiano ama a Dios. Probablemente amamos muy poco a Dios, pero lo amamos. Y por cuanto amamos a Dios, la segunda característica es que aborrecemos el pecado. En esto se va a diferenciar un verdadero cristiano de aquel que no es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano ama a Dios y aborrece el pecado. Pecamos porque todavía estamos en un cuerpo humano débil. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la redención está hecha en 2 partes. La primera parte es la redención a nivel espiritual, es la justificación. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, por una fe que me ha sido dada, porque no es mía, entonces yo soy declarado justo en base a la obra que Cristo realizó. Entonces, soy justificado, he nacido de nuevo. He nacido de nuevo, tengo vida eterna. Ahora bien, este tesoro lo tenemos en vaso de barro, ya que todavía mi cuerpo se sigue enfermando, sigue envejeciendo y algún día colapsará y he de morir como cualquiera de las personas. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que yo tengo vida eterna en un cuerpo que todavía no ha sido redimido. Por eso dije, la redención está hecha en 2 partes. A nivel espiritual, en el momento de creer. A nivel definitivo, cuando el Señor Jesucristo venga y se produzca la redención de nuestros cuerpos. Esto es la glorificación. Bueno, en este punto voy a mencionar
la predestinación. Si vamos a Romanos 8, 29 y 30, o también el pasaje de Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, vamos a ver que Dios ha predestinado a las personas que van a llegar a ser salvas. No es el tema, no quiero detenerme ahí, pudiéramos hablarlo, pero la cuestión es la siguiente. La predestinación fue hecha en el plano de Dios, esto es en la eternidad. Nuestra elección, llamada libre albedrío, la cual está subordinada a la predestinación, ocurre en el plano terrenal nuestro, en el tiempo humano. Nosotros hemos sido predestinados para alcanzar la salvación. El medio es a través de la predicación del Evangelio. No es que vamos a ser salvos sin la predicación del Evangelio, pero a la vez llega el Señor a nuestra vida en un momento de nuestra vida. En diferentes edades hemos llegado a conocer a Cristo. Entonces, tenemos que entender que si el Señor Jesucristo decía, por ejemplo, como señalaba Hugo, ustedes no quieren venir a mí para que sean salvos, eso no quiere decir que no hay una predestinación para los salvos. Simplemente que en el tiempo el Señor Jesucristo viene a una esfera temporal humana, Él pronuncia ciertas palabras, pero tenemos que tener en cuenta que la predestinación no tiene nada que ver con el tiempo terrenal. La predestinación ya está hecha. Nosotros estamos en un tiempo y en el tiempo podemos resistir a Dios en más de una ocasión hasta que realmente la gracia de Dios supera cualquier resistencia que nosotros podamos hacer. Porque dice claramente, a los que antes conoció también los predestinó, a los que predestinó a estos también llamó en un tiempo de nuestra vida, a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. A los que. O sea, hay un grupo, no está hablando de todos. A los que, dice, fueron conocidos, predestinados, finalmente van a ser glorificados. Esto es la cadena de la salvación, son 5 términos. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esto no se puede romper. Ahora, el apóstol Juan, por ejemplo, en su primera carta, capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, mas salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, el hecho de que algunos corran con nosotros no quiere decir que sean verdaderos cristianos. De hecho, que el Señor Jesús le dice a los discípulos, vosotros todos estáis limpios, dice, estáis limpios, pero no todos. Hay uno que no estaba limpio y ese es Judas, pero Judas militaba con ellos. Entonces, esos pasajes que presentaba Hugo, donde de pronto dice que estaban entre nosotros y de pronto se fueron como Alejandro, como Himeneo, como Fileto y como algunos otros, no quiere decir que estas personas realmente eran salvas. Eran personas que estaban militando. Por eso es que Juan dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Un minuto. ¿Estoy hablando fuera de la Biblia? Ahora, si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, bueno, como ya el tiempo no da, sería bueno que esto haya más tiempo, pero como no da, probablemente tendríamos que aumentar las preguntas y esas preguntas con respecto a Gálatas, el capítulo 5 y otros pasajes que él estaba diciendo, pudieran formularse en un tiempo de preguntas y se puede responder. Creo que pudiéramos hacer más de 2 preguntas solamente. Tiempo. No sé si es que... Ok. Bueno, el tiempo de las 7 minutos lo eligieron ustedes. Ahora quedarían 5 minutos de refutación para cada uno. ¿Quieren dejarlo en 5 o lo extendemos? Si él quiere, podemos extender o hacer después otros 5. Para que no sea todo junto. Después agregar a lo mejor 5 más. Después de estos 5, otros 5 si él quiere. Como ustedes dispongan, yo he aceptado el formato que propuso Hugo. Sinceramente, yo no he propuesto nada. Había propuesto algo, pero bueno. No sé, que el moderador, si el moderador permite, lo extendemos un poquito. Porque igual tú mencionaste otros textos que quiero mencionar. O se pudiera hacer un diálogo libre también. El tiempo es de ustedes. Ustedes deciden si quieren dejarlo en 5 o si quieren extendemos o agreguemos 5 más. Hacemos la ronda de 5, hacemos la ronda de 5 y después agregamos 5 más. Muy bien. Entonces, yo diría, ¿por qué no hacemos un diálogo libre con preguntas y respuestas? O puede ser también, como habían dicho, 1 minuto para preguntar. Está bueno eso también, está bien, como sea. Ustedes eligen.
mejor agreguemos 5 nomás porque hay gente que está mirando igual y mucho, alargarlo mucho igual la gente Muy puede... bien, entonces agregaríamos 5 más. Los 5 minutos son para usted, Hugo. Adelante. Espérame un poquito si quiero ver algo aquí. Que anoté algo aquí y no quiero que se me pierda. Ah, pero después como hay 5 más, bueno, y tomo lo que me quede. Espérame. Ya, ahora sí. Ya, mira, quiero hablar de un texto que él me tocó, que él usa mucho, toman mucho este texto para decir que no, que los que se van no son creyentes. 1 Juan 2:19, donde dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces ellos dicen, bueno, acá no eran de nosotros, los que se van nunca fueron salvos. La típica frase sin versículos detrás, nunca fueron salvos. Esa es una frase con la que solucionan todo, pero a mí no me convence. 1 Juan 2:19 dice eso, pero ¿qué dice el 18? Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De qué está hablando? De los anticristos, no de creyentes. Está hablando de los anticristos, los que son contrarios a Cristo. Entonces este versículo no se aplica a creyentes. Los que yo di de Gálatas siempre que a creyentes, le está hablando de creyentes. Las palabras de Cristo, Juan 15, Pampa, no son creyentes, son discípulos. Está hablando de creyentes, y de Romanos 11 también, que fueron desgajados por su incredulidad y porque cayeron. Entonces este texto mal usado, porque mal usado es para justificar esta idea. Acá yo leí el contexto del versículo 18, bueno, si leyéramos todo el contexto está hablando de eso, está hablando de los anticristos, no creyentes. Esos anticristos estaban ahí porque engañaban, pero nunca fueron creyentes. Esos anticristos sí les creo que me digan nunca fueron creyentes, pero no eran los creyentes, son anticristos, lo menciona claro, contrario a Cristo. Ya para que quede claro que los que salieron nunca fueron creyentes porque eran anticristos. Entonces no se puede usar para decir que nunca hay creyentes que se pierdan, o de los textos que hemos visto sí. Por ejemplo, Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recibieron el conocimiento de la verdad, ellos ponen excusas que era un leve conocimiento, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, queda juicio y hervor de fuego para los que conocieron la verdad y pecan voluntariamente. ¿Cuándo va en este juicio? Cuando el hombre muere. Por el hombre que el hombre muere, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. O sea, hay que mantener esa fe hasta el momento de la muerte. No es que yo pierda la salvación, la gane, no. Yo tengo que mantener en el momento de la muerte. Si estoy en comunión con Cristo, soy salvo, porque la Biblia dice que esa salvación se manifestará después cuando resucitemos. Ahora es por fe. Pero ahí es donde se ve, no que yo la pierda, la gano, como ellos tratan de inventar, que nosotros decimos no, nosotros decimos que la fe está hasta el momento de la muerte o hasta que Cristo venga. Ahí la persona obtiene esa vida eterna cuando resucite. Ahora es por fe, después será plena, física, manifiesta en gloria. En Mateo 24:48 habla de un siervo que dice, mi señor tarda en venir, es creyente, y este dice que vendrá, empieza a beber con los borrachos, dice todo eso, y después el versículo 51 dice que a este siervo, que esperaba a su señor, dice, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este era un creyente, esperaba a su señor, pero se aleja, se aparta, y dice que es condenado. Eso es lo que está diciendo ahí. Romanos 8:24, no te yo acá, dice que en esperanza fuimos salvos. O sea, esa esperanza que tenemos es lo que nos va a salvar. Nosotros esperamos esa salvación, le esperamos lo que no vemos, dice el versículo 25, Romanos 8, y con paciencia lo guardamos. O sea, el creyente tiene que estar siempre pendiente de eso. Filipenses 2:12 dice que hay que ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, hay que estar siempre manteniendo la fe. Entonces a mí no me van a decir eso de que ya me salvé, no importa lo que pasa adelante, estoy elegido, me salvo. Eso no es así. Hebreos 2:1, Pablo dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y después dice, Pablo sigue hablando, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros los creyentes si descuidamos una salvación tan grande? Eso es lo que dice, gracias por el tiempo, eso es lo que dice Pablo, o sea, la idea, o sea, en hebreo, la idea de los apóstoles no es la idea calvinista, no hay. En Mateo 5:25 Cristo dice que el que peca contra su hermano, el que le dice necio o le dice fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando de creyentes, que le dice a su hermano, lo trata mal, lo humilla, queda expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo que no se puede perder?
Cristo también dice en Mateo 6:15 que si uno no perdona la ofensa de los demás, tampoco vuestro Padre los perdonará, hablando de padre, o sea, aparte de la familia creyente, el Padre no los perdonará si viven con rencor. Si brota una raíz de amargura puede contaminar a muchos más. Gracias. Juan 10:27. No creo que me voy a alcanzarlo, voy a dejar para la otra ronda, pero quiero tomar el texto que él tomó porque es el texto que usan harto. Segunda Pedro 2:1, quiero tomar. Habla de estos falsos maestros, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos son creyentes, dice, y aún negarán al Señor que los rescató y traerán destrucción repentina. Son creyentes que se pierden, niegan al Señor que los había rescatado y se perderán. Muchas gracias. Ahora pasaríamos a los 5 minutos del pastor. Adelante. Bueno, gracias, Lithium. Bueno, en primer lugar, creo que realmente he dicho muy poco en cuanto a lo que es refutar los textos que yo he presentado, porque primeramente yo a los textos los he explicado. Él, por ejemplo, cita en cuanto a 1 Juan 2:18, hablando de anticristos, pero lo cierto es que tenemos, por ejemplo, el caso de Judas. Judas era uno, eso dice incluso en Hechos capítulo 1, era uno de los nuestros, estaba contado entre nosotros, y sin embargo, Judas nunca fue salvo. O sea, él no era salvo porque el Señor Jesucristo dice en 2 ocasiones al menos, por ejemplo, en Juan capítulo 17, él dice, de los que me diste, Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Y cuando él dice no perdí ninguno, quiere decir ni siquiera uno, sino solamente el hijo de perdición. O sea, Judas era hijo de perdición, no era parte de los que le fue dado por el Padre. Esto es claro, las dos cosas. Yo no puedo desvirtuar lo que el Señor Jesús dice de modo claro. De los que me diste, Padre, no perdí ninguno. Judas no era parte de esos, sino solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ahora, Judas nunca se había mostrado como un anticristo, pero lo cierto es que Judas no era salvo. Lo cierto es que Judas no era un verdadero creyente. Por eso, cuando dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, está hablando de personas que militaban juntamente con los verdaderos creyentes, sin serlos. Ahora, creo que el término anticristo es aplicable a toda aquella persona que es contrario a Cristo. Por eso es que siempre trato de hacer una diferencia entre el verdadero cristiano y el falso cristiano. Los verdaderos cristianos son aquellos que han dado su vida por el Señor. O sea, han preferido la muerte, han preferido, como en el caso de Juan, ser lanzado a una especie de olla con aceite hirviendo, y otros, muchísimos, fueron llevados a circos romanos, y en diferentes circunstancias ellos no negaron al Señor Jesús. Eso es un verdadero creyente. No es alguien que no peque porque pecamos, porque todavía no hemos sido perfeccionados a nivel físico. Pecamos, pero el verdadero creyente, aunque le pongan un cuchillo en el cuello o lo apunten con un arma, con ciertas amenazas extremas, el verdadero creyente va a decir, el Señor murió por mí. Eso es una realidad. El falso cristiano probablemente no va a hacer eso. El falso cristiano lo que va a hacer es negar a Cristo. Entonces, hay que entender que hay una diferencia. El planteamiento que hace Hugo, y que por cierto, él lo acaba de mencionar hace rato, es de que una persona puede ser un verdadero cristiano y luego puede renegar contra Cristo. O sea, estoy presentando a personas que han preferido morir y nunca negar a Cristo, y ahora Hugo está diciendo que un verdadero cristiano sí lo puede hacer. Un verdadero cristiano puede renegar con Cristo, y aplica algunos textos fuera de contexto, por supuesto. Él hablaba de contexto, pero está muy fuera de contexto utilizar, por ejemplo, la carta a los Hebreos, porque la carta de los Hebreos tiene un contexto especial. Sea Hebreos 2, donde dice, si descuidamos una salvación tan grande, sea Hebreos 6 o sea Hebreos 10, hay que entender el contexto para entender por qué Pablo, bueno, asumiendo que fuera Pablo, que no se sabe bien si fue Pablo o no, pero dice, por ejemplo, que los que maldicen al Hijo de Dios y que tienen por inmunda la sangre, es decir, es un contexto diferente. Ahí no estamos hablando realmente de verdaderos cristianos, sino estamos hablando de el contexto de la iglesia de los hebreos, que tenía una presión fuerte
por volver al judaísmo. El capital de la iglesia hebrea es muy diferente al capital de la iglesia gentil. Iglesia es iglesia, pero la verdad es que hay grandes diferencias y a veces no se las reconoce y se hace una mezcla y se termina diciendo lo que dijo Hugo. Creo que ya llegó el tiempo. Falta medio minuto. Ok, bueno, por eso, como decía, lo que proponen muchas veces las personas que se pierden la salvación es que por algún pecado, me gustaría que me diga cuál pecado, un cristiano verdadero pierde la salvación. Si pierde la salvación, el Espíritu Santo se fue. Si perdió la salvación, el Espíritu Santo se fue. Dejó de ser un hijo de Dios. Por lo tanto, debiera de predicársele el Evangelio de nuevo, se tendría que convertir de nuevo, Tiempo. se tendría que bautizar de nuevo. ¿Y esto cuántas veces? Bueno, seguirían otros 5 minutos para Hugo. Adelante. Espera, déjame poner aquí el tiempo. Espera. Yo diría que se haga más bien un diálogo abierto o preguntas. Si vamos a estar mucho tiempo, ahí vienen unas preguntas y después una conclusión, pero ahí terminé el mismo. Si quedan 2 preguntas más. Ya, cuando tú me digas empiezo, ¿no? En cuanto comiencen a hablar, yo pongo el tiempo. Ya, bueno, primero decir que Marcelo hizo lo típico que dije yo que hacen. Lo acusan de que qué pecado. Yo dije que no, que la salvación se pierde por perder la fe, por apostatar de la fe. Acá no tiene nada que ver el pecado. La fe no es una obra. Estamos hablando de fe, la salvación es por fe. Él mencionó Efesios 2.8 y lo usan harto, pero tienen que usarlo bien. Dice, por medio de la fe, porque eso soy salvo por medio de la fe. Hay que resaltar el versículo bien. Por medio de la fe. Ahí dice claro que la fe es el medio. Si la fe es un medio, entonces la condición para ser salvo, la elección incondicional no existe porque hay una condición que es la fe. Por gracia, o sea, soy salvo por gracia por medio de la fe. La fe, medio, es una condición. Y hay muchos textos más que dicen, así que eso, el tulip, no es creíble. Él me mencionó Juan 10:27, voy a ir al texto antes de que se me pase el momento, y ellos lo usan harto. Dice, mis ovejas oyen mi voz, primero tienen que oír su voz, yo las conozco y me siguen, tienen que seguir lo que dice yo, escuchar la predicación y la fe. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya, pero ellas tenían que haber escuchado y seguirlo. Ahí no las arrebata de su mano. Acá no está hablando de salvación, está hablando de una seguridad y voy a ver por qué. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso lo usan ellos y lo usan para decir acá están salvos y nadie los va a sacar de ahí. Hay que leer el contexto. Juan 10:11 y el 12 está hablando de los pastores asalariados que no se preocupaban de su oveja y venía el lobo, las arrebata, era el lobo el que las arrebataba, el maligno las podía quitar, era una fuerza externa. Bueno, acá en este caso el lobo viene siendo el diablo. Acá Cristo está hablando de esa protección que les da a los que están en él, de una seguridad en él, seguridad, protección, en la cual nosotros creemos y predicamos. Hay una seguridad, una protección en Cristo, no fuera de él. En Cristo y salvación, lo dije, la fe en Cristo, no fuera. El que está afuera simplemente no se va a salvar. La salvación solo está en Cristo, no afuera. Si yo peco y empiezo a apostatar de la fe deliberadamente, como decía Hebreo, me voy a salir de Cristo. Así que acá pongamos las cosas bien en claro, la salvación solo está en Cristo, para que no justifiquemos los que suiciden, se dicen algunos por ahí, se van a salvar igual. Mentira, eso no es bíblico, eso son herejías, esas cosas. Y Jesús cuando cita Juan 10:27 está citando un salmo, porque Cristo citaba el Antiguo Testamento, Salmo 95, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Esto está citando Jesús, Salmo 95. ¿Qué dice el Salmo 95? Sigue hablando más cosas. Dice, si quieres oír su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Acá estaba diciendo él que escuchaban su voz y lo seguían, y ahí estaban en su mano. Bueno, Salmo 95 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hebreo después toma estos textos y los compara con los que no creen. Dice que por incredulidad. Acá ellos tienen la promesa que son ovejas de su mano, igual que en Juan, pero se desviaron, no creyeron en él,
y Dios los castiga. Hebreos dice que eso es muestra de la condenación para los que no creen. Así que hay que ver eso. O sea, acá no podemos sacar la Biblia de sus contextos. No es que, nadie lo arrebata su mano, eso es todo. Leamos el contexto. Jesús está citando el Salmo 95. Mira, hay un texto para que vean que los creyentes cristianos no eran calvinistas ni tenían esta idea. 1 Corintios 8, 11 habla de claramente: se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Romanos 8, 11, búsquenlo. Romanos 14, 15, Pablo de la misma idea, para que no se pierda aquel porque en Cristo murió. Está hablando de perderse porque en Cristo murió. Expiación limitada no existe acá tampoco. Mateo 18, 6 también Cristo habla de los que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. O sea, que creen en mí y alguien lo hace caer. La misma idea de Pablo. Entonces, todos estos textos están hablando de que la salvación se pierde. Santiago, otro apóstol, dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o de entre vosotros, creyente, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del camino, bueno, salvará de muerte un alma. O sea, este creyente que se había desviado estaba muerto, y si alguno le hace volver, salvará de muerte un alma. No me van a decir que ese creyente que se desvió se iba a salvar. Acá está diciendo que estaba muerto, había que hacerlo volver para que tenga y recupere esa vida en Cristo. Entonces, no me digan que no. Ya leí 2 Pedro 2:1, dice: y aún negarán al Señor que lo rescató. Pueden negar al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Hay un texto igual que habla Pablo sobre los obispos, que no sean un neófito, para que no caigan en condenación del diablo. Un obispo que caiga en condenación del diablo, ¿cómo me dicen que no se puede perder? Lo último sobre la parábola, él nombró el trigo y la cizaña. Hay que hacer diferencia de esa parábola. La cizaña es sembrada por el diablo, ya no es Cristo, es sembrada por el diablo. En cambio, la parábola del sembrador es Cristo quien siembra, y hay unos que dicen que son los que están sobre pedregales. Esos creen por algún tiempo. Cristo. Así que no hay que confundir las dos parábolas. Gracias. Y bueno, como ustedes decidieron, seguirían dos preguntas, pero no sé si... Le queda una ronda, ¿él parece, no? No sé si le queda... Perdón, le quedaría 5 minutos para el pastor. Bueno, ok. Bueno, yo creo que la verdad es que no veo que haya refutado nada. Sinceramente no veo que haya refutado nada de lo que yo presenté. Él obviamente hace una explicación de lo que entiende, pero la verdad es que está bastante desvirtuado de lo que realmente enseña la Biblia. A ver, ¿se debe perseverar? Obviamente que se debe de perseverar, pero nosotros no perseveramos para ser salvos. Nosotros perseveramos porque somos salvos. El verdadero cristiano sí va a perseverar, pero y perseverar es justamente mantenerse en el, ¿cómo vamos a decir?, en este camino al cual fuimos llamados desde que nosotros hemos nacido de nuevo hasta que se produzca el encuentro con el Señor. O sea, por otro lado, a mí me tildan de calvinista. Yo sinceramente creo que si tuviera que ubicarme entre Calvino y Arminio, pienso que Calvino tiene todo el peso bíblico, eso sí, pero estoy utilizando lo que dice la palabra. Entonces, el cristiano sí debe de perseverar, y por cierto que una de las doctrinas que es muy importante se llama la perseverancia de los santos, y justamente nos habla de que el cristiano persevera. El cristiano verdadero persevera, pero no persevera para ser salvo, persevera porque somos salvos. Entonces, un hijo, suponiendo que Hugo tenga hijo, no sé, no es que tiene que hacer obras para ser hijo de Hugo. No, puede hacer obras para agradar a su padre, pero el hijo es hijo. Entonces, cuando en Efesios 2:10 el apóstol Pablo dice que fuimos creados en Cristo Jesús, está diciendo personas que son salvas. Ahí no está hablando de personas que no son salvas. Dice para buenas obras. O sea, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no que las buenas obras nos van a dar la salvación. Decir lo contrario, decir que depende de las obras que yo haga, eso es desviar de la gracia a las obras. Y el apóstol Pablo es claro en Romanos 11:5, donde dice: si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Para que sea gracia, tiene que ser 0 obras. Y dice: y si es por obras, entonces no es por gracia, porque de otra manera la obra no es obra. O sea, o viajas en avión o viajas en barco. Si vos te
Si viajas en un avión, no estás viajando en un barco, y también al revés. Entonces, si la salvación es por gracia, entonces no le pongas obras. Las obras que vos vas a hacer, el perseverar, tiene que ver con obras para agradar a Dios, no son el medio. No es que vas a alcanzar la salvación a través de tus obras. Si no alcanzas la salvación a través de tus obras, ¿por qué crees que podés perder la salvación por obras? Si no depende de tus obras. Depende de la obra de Cristo en la cruz. Y puedo asegurar que si una persona pudiera perder la salvación, si realmente pudiera hacerlo, es seguro que lo haría. Hugo no pudiera mantenerse salvo, si dependiera de él el ser salvo o mantener la salvación, no podría mantenerse salvo ni 10 minutos. Hugo, yo o cualquier persona seríamos simplemente, perderíamos la salvación si se pudiera perder. No es que quizás, no, la perderíamos seguros. Seguro, seguro. No la perdemos porque no depende de nosotros. Por ejemplo, si vamos a ver, Romanos 5.2. Romanos 5.2 podemos leer: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acá dice que estamos firmes, no es que no lo estamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si vamos a Pedro, por ejemplo, 1 de Pedro 1.5, voy a leerlo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Acá dice que somos guardados. El verdadero cristiano es guardado por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo puede un verdadero cristiano perder la salvación si no está en él? La fe que nos ha dado Dios es una fe sobrenatural, no es una fe humana. Yo puedo caer, pero nunca de modo definitivo, porque la fe que me ha sido dada me va a llevar a la gloria. La salvación es creer en Cristo en esta tierra y llegar a la gloria. Si yo digo que creo en Cristo y llego al infierno, eso no es salvación. La salvación tiene un propósito. Un último verso que voy a citar. El apóstol que escribe a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 14, dice que con una sola ofrenda, ¿cuál es la ofrenda? La ofrenda de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero el pensamiento que presenta Hugo es que no somos hechos perfectos, sino que podemos caer. Habría que explicar eso, pero bueno, creo que llegó el tiempo. Muy bien. En este caso, no sé qué eligieron ustedes. Otra ronda de 5 preguntas, un diálogo. Las preguntas. Muy bien. Por último, agregamos otra pregunta, hacemos 3. Entonces serían 3 preguntas. Comenzaríamos con Hugo y su primer pregunta. Adelante. Tiene 1 minuto para hacerla, 3 para responder y 2 para la réplica. Adelante con su pregunta. Ya, me interesa porque yo di 3 textos al principio, quería que él hablara de eso, así que se lo voy a hacer en la pregunta, mejor que me hable de Gálatas 5.4, como él dice acá, dice que se desligan de Cristo y caen de la gracia, que me explique eso porque le está hablando creyente, como él me dice que no, acá está diciendo que sí, que me explique Gálatas 5.4. Ok. Bien. Tendría 3 minutos para responder. Bien, gracias. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas y sabemos en el contexto que es debido a que llegaron a esa iglesia unos judaizantes con unas ideas que realmente Pablo nunca les explicó a los gentiles, en este caso a los creyentes en Gálatas. ¿Por qué? Porque él lo que anunció fue el evangelio de la gracia, no de obras. Pero bueno, estos judaizantes llegaron tratando de pervertir y de ese grupo de personas, de pronto están desviando de la fe hacia las obras, y por eso es que Pablo dice en el verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y dice en el verso 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis,
de la gracia habéis caído. El punto es el siguiente. ¿El cristiano verdadero se justifica por Cristo o se justifica por la ley? El verdadero cristiano es justificado por la fe en Cristo. Romanos 3:28. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Entonces, si fuimos justificados por Cristo, esto es, fuimos declarados justos por Cristo, entonces no somos justificados por la ley. Ahora, aquellas personas que diciendo ser cristianos buscan justificarse por la ley, evidentemente no se han justificado por Cristo. Esto quiere decir, no son verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano está justificado por Cristo. Un profesante, una persona que se está justificando por la ley, evidentemente no está justificado por Cristo, porque se está justificando por la ley. Ahora, ese grupo de personas se les anunció la gracia de Dios, pero las personas, hay algunas que están diciendo, bueno, no, la gracia de Dios no es lo que yo acepto, sino que yo me justifico conforme a lo que me enseñaron por la ley. Evidentemente, están despreciando la gracia, y es eso lo que dice Pablo, de la gracia habéis caído. No está diciendo de que eran salvos y dejaron de ser salvos. Y eso es otra cosa. Faltaría medio minuto. Ok, bueno, como dije, es eso a lo que apunta el apóstol Pablo, porque no existen dos formas de justificarse. Y un verdadero cristiano, como dije, solamente se justifica por el Señor Jesús. No hay otra forma de justificarse. Y ese es el problema que tienen a veces algunos grupos sectarios en donde tratan de desviar la forma de justificarse a las obras. O es por gracia o es por obras. Eso ya lo había explicado antes. Pero de los grupos de una asamblea siempre hay verdaderos cristianos y no todos son verdaderos cristianos. Hay otros que de pronto pueden iniciar un movimiento dentro de la misma iglesia con otro sentido. Muy bien. Entonces, quedaría 2 minutos para la réplica de Hugo. Adelante. Ya, primero, él solo ha dicho obras. Ya yo empecé y dije toda mi argumentación que esto es por fe, que nosotros decimos que se puede apostatar de la fe, nada que ver con las obras. La fe y la obra no es lo mismo, Marcelo, para que no lo confundan, porque ese es su argumento, lo repitió en todas tus posiciones de que yo me justifico por obra. No, dije fe, claramente se puede apostatar de la fe. Acá ellos están buscando otra forma de justificación. Por eso dice, de Cristo os desligaste, no está diciendo que no fueron creyentes, le está diciendo que se desligan de Cristo a los creyentes, los que por la ley se quieren volver a justificar, porque la justificación es Cristo. De la gracia habéis caído, no les dice nunca tuvieron la gracia, le dice, han caído de la gracia. Y yo lo anoté por aquí y te dije que cuando dice caído es Egipto, que significa fallar, perder, búscalo en todos los diccionarios, va a decir perder, se pierden de la gracia. Estar sacado de curso significa no cumplir, dejar afuera. Cuando dice desligar es inutilizar, anular, abolir, emancipado de la relación anterior, estar separado, o sea, estaban en Cristo y se desligan de Cristo. El texto es claro, por más que tú lo adornes con que no eran creyentes, porque lo único que dicen, nunca fueron creyentes. ¿Dónde está eso en la Biblia? Acá está diciendo que se desligan de Cristo y de que caen. O sea, eso tenías que hacer, hablar del versículo, no poner tu idea para maquillar el versículo. El versículo es claro y nadie lo puede negar. Ya me quedan 30 segundos. Ya para dar un poquito más de idea, o sea, ellos solo lo que siempre van a decir que nos justificamos por obra, y yo dije, o sea, esas son las razones que ellos con las cuales nos tratan de acusar falsamente, porque nosotros hablamos de fe, salvación por medio de la fe, no por obras. Nunca hemos dicho que nos salvamos por obras. Pero Santiago dice sí, que nuestra fe verdadera produce obras de fe, pero no nos salvamos por obras, nos salvamos por fe. Tiempo. Entonces, en este caso, seguiríamos con la pregunta del pastor. Adelante. Ok, bueno, siguiendo la misma línea, entonces la pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es la razón para que un cristiano verdadero, teniendo en cuenta que
de acuerdo a la misma historia, los cristianos verdaderos estuvieron dispuestos a dar la vida por el Señor Jesús. ¿Cuál es la razón para que un verdadero cristiano apostate de la fe, según como él lo entiende, debiendo de ajustar su respuesta a la realidad de que los cristianos verdaderos dan la vida por el Señor Jesús, no apostatan de la fe? Entonces, ¿cuál es la razón para que un cristiano verdadero apostate de la fe? ¿Vos lo harías? Creo que fue toda la pregunta. Sí, todo. Entonces, Hugo, adelante. Tiene 3 minutos. Ya, bueno, me hizo como varias preguntas en una, pero el asunto, bueno, el apostatar de la fe es obviamente los que apostatan de la fe, primera Timoteo 4.1 creo que es, ahí dice el Espíritu Santo, él está diciendo esto, dice, claro, el Espíritu Santo dice que en los posteriores tiempos apostatarán de la fe, y dice, ¿cómo lo apostatan? Escuchando espíritus engañadores, o sea, falsas doctrinas. Cuando tú sigues falsas doctrinas que te sacan de Cristo, apostatas de la fe. Si la fe viene por el oír la palabra, tú tienes que estar en la doctrina correcta, porque tú puedes apostatar. Tú estás mencionando ese mismo texto que indica que tú puedes sacarte la fe de encima, apostatar de la fe. Hay un pecado igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Tú una vez conociendo el Espíritu Santo que inspira la buena doctrina y tú te empiezas a ir a dogmas que no son bíblicos, los defiendes a muerte, ahí estás cuestionando lo que el Espíritu Santo entregó. Mira, hay algo que a ustedes les gusta el libro de Romanos, pero no lo leen todo, les gusta una frasecita cuando habla de misericordia, un puro versículo ahí, pero Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora tú tienes que mantener esta confesión en toda tu vida y tienes que mantener esta fe en toda tu vida. Y esa era la idea de los primeros creyentes. Cuando los primeros cristianos lo llevaban para renegar de Cristo, no lo hacían y por eso morían. Preferían morir antes que negar a Cristo, porque sabían que tenían que confesarlo siempre y creer siempre. Por eso los quemaban, por eso los llevaban a los leones, porque ellos preferían no besar la estatua del emperador, porque les ponían estatua para que lo besaran, no, porque ellos tenían que mantener su fe hasta la muerte, tenían que mantener su confesión hasta la muerte. Ustedes niegan un poco la confesión y se ríen de los que confiesan a Cristo. No todos, pero hay algunos que sí lo hacen. Y ellos tenían que mantener eso, entonces ellos lo tenían claro, los primeros cristianos sabían que se podían perder, por eso no negaban a Cristo. Hubiera sido bien fácil, como dicen ahora, mejor nos suicidamos, listo. No importa que no nos mantengamos porque nos eligió y de alguna forma nos va a hacer que nos arrepintamos igual. Los primeros cristianos no tenían esa idea. Ellos se paraban frente a los leones, cantaban, confesaban y morían ahí. Muy distinto a los dogmas de hoy en día, que lleva un cristianismo liviano, sin santidad, que hagamos lo que sea, total, la fe va a depender de Dios, el arrepentimiento es de Dios. Si yo no me arrepiento, es culpa de Dios que no me dio el arrepentimiento. No, que no estoy preparado para ser salvo porque Dios no quiso. Eso no es la idea bíblica y los primeros cristianos nunca tuvieron esa idea. Agustín fue el primero que sembró un poquito esas ideas y después las toma Calvino, y en su libro ¿Cómo será? Yo tengo la institución que muchos de ustedes no la leen. Calvino culpa a Dios de las cosas malas que hace el diablo y culpa a los impíos, y lo dice claramente que Dios doblega, dice Calvino, doblega al diablo y a los impíos a hacer lo que él quiera y usa su malicia para lo malo. Así que tienen que ver que las ideas de Calvino que ustedes defienden no son para nada bíblicas y los primeros cristianos no las tenían para nada. Tiempo. Los próximos 2 minutos sería para la réplica del pastor. Adelante, en cuanto comience a hablar, corre su tiempo. Ok, bueno, con respecto al caso de los falsos cristianos, creo que voy a hablar un poquito con respecto a Judas. Judas dice la palabra que fue guía de los que prendieron al Señor Jesús, y Judas nunca fue salvo. El Señor Jesucristo lo llamó diablo. El Señor Jesucristo dijo que él no estaba limpio, y el Señor Jesucristo dijo que él era hijo de perdición. Así que, si bien era contado, como dice en el verso 17 de Hechos 1, dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces ahí, leyendo eso bien, Hugo pudiera decir, no, pero Judas sí era un verdadero creyente, pero después apostató, porque acá
Pedro dice, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pero el punto es de que, si bien es cierto que él era contado con los apóstoles, dice que cayó de ese ministerio, sin embargo, Judas nunca fue salvo, porque el Señor Jesucristo lo deja en claro, y hasta incluso dice, hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, le fuera mejor no haber nacido nunca. Así que, por lo tanto, no es coherente lo que él dice, porque los verdaderos cristianos preferían morir. O sea, un verdadero cristiano prefiere morir, no apostatar del Señor. Ese es el punto, un verdadero cristiano no se aparta del Señor. Ahora, los que apostatan son aquellos que dicen ser cristianos verdaderos, pero luego muestran su esencia. Por eso claramente dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, estaban con nosotros, decían ser de nosotros, pero él dice, no eran de nosotros. Y por eso salen, para que se manifieste. Y luego dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El verdadero cristiano permanece. Así que, y ya presenté muchos textos con respecto a esto, pero bueno, él desvirtúa otro, descontextualiza unos cuantos textos y para sugerir que la Biblia avala un pensamiento diferente al que presenté. Pero bueno, no sé, creo que el tiempo ya debe haber llegado. Como ustedes eligieron otra pregunta más, entonces la pregunta sería hecha por Hugo. Tiene un minuto para Claro, esta es la segunda pregunta, son 3. Sí, la segunda pregunta de Hugo. Ya, bueno, aprovechar que está hablando de Judas, quiero que me explique, porque ellos ahí se dividen en esto, sobre todo el tema de Judas, que me explique por qué. Mira, Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Le promete a Judas. ¿Para qué le promete a Judas si sabía que se iba a perder? Porque hace promesa. Muy bien. Entonces pondré ya el tiempo para los 3 minutos de respuesta. Adelante. Bueno, como dije antes, en realidad el Señor nunca fue engañado por Judas. Judas sí engañó al resto de los discípulos. Ellos creían que Judas era uno de ellos en sí. El Señor Jesús nunca fue engañado porque Él dice claramente, uno de vosotros es diablo. O sea, Él sabía. Además de eso, el Señor dice, lo llama hijo de perdición. Él sabía. Y el Señor Jesús dice que no le fue dado del Padre. O sea, hay varios pasajes en donde el Señor muestra de que Judas, Él sabía bien quién era Judas. Entonces, la pregunta sería, ¿estaba prometiendo el Señor Jesús a Judas, quien no es un verdadero cristiano, que iba a ser parte de los 12 que iban a juzgar a Israel luego? O sea, el Señor lo sabía, a menos que digamos que Él no lo sabía y estaba engañado por Judas. Evidentemente no. Cuando se hace la elección de aquel que reemplaza a Judas, tenemos que tener en cuenta que uno de los requisitos que se establece justamente, dice el apóstol Pedro, dice en el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que en este caso, tanto Matías como José, los dos estaban también junto a los demás discípulos, también estaban entre ellos sabían, y el Señor sabía, por supuesto, de que había uno que iba a reemplazar a Judas y que fue testigo de todas estas cosas. Así que el Señor tenía en cuenta también, en este caso, al que fue guiado y elegido por el Espíritu Santo, es decir, Matías. Le queda un minuto. No importa, está bien, yo termino ahí. Por cierto, voy a decirles que tengo pocos minutos ya, son 21:45 acá, pero bueno, proseguimos un poquito más, yo tengo que luego ir a mi trabajo, como ustedes saben.
Pero podemos seguir porque este tema, la verdad es que creo que pudiéramos hablar mucho más o lo hacemos en una segunda oportunidad. En este caso quedarían 2 minutos de réplica de Hugo. Si quieren lo dejamos así, como una primera parte. Sí, bueno, hagámoslo rapidito y terminamos, avanzamos rápido. Ok, adelante. Ya, bueno, sobre el tema de Judas yo le pregunto por qué, porque ellos hablan de decreto, ¿no es cierto? Dios decretó que Judas lo iba a traicionar y todo, pero la Biblia dice claro que Jesús sabía desde el principio quiénes iban a creer, él lo sabe, por su omnisciencia, para los que creemos en la Trinidad. Jesucristo sabe eso, no es que él lo haya decretado, él sabía que no iba a creer, pero él le hizo la misma promesa que a los demás. Nunca Jesucristo, tal como Dios, no hace acepción de personas, a los dos se les promete lo mismo. Él sabía que iba a Judas a fallar, pero nunca lo obligó a fallar. Eso es un error, decir que lo decretó para que se pierda, es un Dios medio perverso que decreta a los que quiere para que se pierda, eso no es bíblico. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acá está diciendo que depende del hombre creer, el hombre puede rehusar creer. Eso es lo que dice el texto de Juan, Juan capítulo 3, el último versículo 36. Sobre Judas, mira, ¿cómo será que cuando Cristo los envía a los 12, a los 70, y ellos dicen, le dice, sanad de enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia, y Judas había recibido la gracia, pero él la rechaza. ¿Por qué? Porque era ladrón, amaba más el dinero. Uno no puede tener dos señoras de hoy la riqueza porque va a amar a uno. Judas amó más el dinero y lo termina traicionando. Pero cuando uno ve Judas, Judas conoció al Señor. No podemos decir que no, que es un milagro, creyó en él. Tú mismo mencionaste que Pedro decía que era contado con nosotros, o sea, dejó cosas por seguir a Cristo, estuvo ahí con ellos. No podemos decir que Dios, porque cuando dicen que Dios decretó que Judas traicionara a Cristo, haciendo a Dios culpable. Dios ordenó a Judas que traicionara a su hijo, a un inocente. Dios estaría traicionando a un inocente. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Entonces esa teología es cerrada. El tema de Judas ustedes los divide, porque algunos dicen, como tiene 12 tronos, algunos calvinistas dicen, no, Judas se salvó igual, se suicidó, pero el que se suicida se salva porque estaba elegido, se le prometió. Otros dicen, no, nunca fue creyente, nunca fue salvo, nunca conoció al Señor, nunca tuvo la gracia. Pero si él dice que hizo hasta milagro, se regocijaron. Jesucristo le dijo, regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis dice que se pueden quitar del libro de la vida. Eso sería mi respuesta. Judas No, igual los complica a ustedes en esa parte. entonces no sé cómo estén ustedes con el tiempo, qué es lo que deciden. Es que si él tiene un problema, hagamos la conclusión, no. Si tiene problemas con el Exacto. tiempo, hagamos la última conclusión y cerramos. ¿Está de acuerdo? Sí, 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 no hay problema. Como dije, podemos hacer luego una segunda parte, porque sinceramente yo creo que hay mucho que ha quedado fuera, pero pudiera ser esto, hacemos una breve conclusión y ya, por ahora. Entonces quedarían 5 minutos de conclusión para cada uno. Los 5 minutos serían para Hugo. Adelante. Lo siento que se me había cerrado se me había cerrado la pantalla con el micrófono. Ya cuando tú me digas. En cuanto comienzan a hablar ustedes, yo pongo el tiempo. Ya voy. Bueno, yo cuando comencé, ¿no es cierto?, hablé claramente de la fe. Hablé de que se puede apostatar de la fe, que hay que mantener la fe, no hablé de obras. Pero uno ve que siempre la acusación siempre es, ustedes creen que se salvan por obra. Nunca dije eso, ¿ya? Dije claramente que es por fe. Siempre se acusa de eso, que la obra es que la obra. Si la fe no es una obra. La fe no es una obra, Pablo lo deja claro. La fe es el medio para la salvación, el texto que más repite en Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, está claro, se tradujo como medio de la fe porque es el medio, la condición. Entonces no inventen esa cosa, porque la mayoría de argumentos, no, que me diga la obra, que cuáles son las obras. La salvación es por fe, todos lo sabemos. O sea, ¿para qué nos calumnian con cosas que no son? Todos los que leemos la Biblia tenemos claro que la salvación es por fe, no hay otro medio de salvación. Entonces eso, lo primero quiero aclarar eso porque se repitió mucho. Yo di 3 textos que yo quería que él lo analizara, no lo hizo, no hizo los textos, no me tomó Romanos, que a ellos les gusta el libro Romanos, supuestamente, entre comillas, les gusta, pero no me tocó cuando fueron desgajados por incredulidad, no me mencionó nada de eso. O sea,
ahí está diciendo claro que por incredulidad son sacados. Y bueno, ahí está claro eso. Juan 15 también tenía que haberme mencionado, de los pámpanos, dice claro el versículo 5, que son discípulos, dice claro. El versículo 6 dice que si no dan fruto, obviamente está hablando de frutos de fe, de permanencia en él, serán cortados y echados en el fuego. Tenemos otros textos para decir que hay más base, porque hay mucha base que se pueden perder. Puse varios textos y los apóstoles no tenían la idea de que uno era elegido y se iba a salvar igual. No, mencioné varios textos. Lo que a lo mejor no alcancé a decir fue que él me mencionó el del trigo y la cizaña. Hay que ver que la parábola es diferente, con la del sembrador no es lo mismo. En la parábola del trigo y la cizaña dice claro que la cizaña es sembrado por un maligno, por un enemigo. Ya, esos son los anticristos, porque ellos confunden ahí. El que habla en 1 Juan dice que son anticristos los que no eran de nosotros, esos son cizañas, esos son sembrados por el maligno. La parábola del sembrador, por ejemplo, ahí habla, eso es una buena semilla. Ya no podemos decir que el maligno es el mismo que sembra, no. El sembrador de la parábola del sembrador, Lucas 8, por ejemplo, ese es Cristo. Y ahí hay unos creyentes, hay unos que reciben la palabra y después viene el diablo y les quita de su corazón la palabra, ese enemigo que sembró en otro, le quita esto, pero no es una mala semilla, es una buena semilla. Y esos son algunos que reciben la palabra, pero después se apartan. También están los sobre pedregales, dice que estos son los que no tienen raíz, creen por algún tiempo. Ustedes dicen que Dios les da la fe. Acá, ¿por qué Dios los engañó? Les dio la fe para que creyeran un tiempo y después se la quitó. ¿Qué Dios más malo ese? Dios quiere que crean, ya le voy a dar a esto un poco de fe, pero después se la quito porque quiero que se pierdan. O sea, ¿qué ideas son esas? O sea, ¿qué doctrina es esa? Suena muy bonito la frase gracia irresistible, suenan bonitas, pero cuando uno analiza las ideas que están detrás no cuadra nada. Por eso la teología bíblica es mucho mayor. Esto dice, mira, Lucas 8:13 lo estaba buscando acá, dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba son probados como creyentes, se apartan. O sea, ¿por qué Dios les da fe? Porque ustedes dicen que es un don de Dios, que se los da Dios, y después Dios mismo se lo quitó y lo quiero condenar. Les doy una pruebita, pero lo quiero condenar. Raro eso. Los que están pinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza. O sea, prefieren la vida, los placeres de la vida, más que el evangelio. Pero no está diciendo que quiere una falsa semilla o quiere una falsa fe. Es del verdadero sembrador. La fe viene por el oír la palabra, esta es la buena palabra. Por eso, para que no nos confundan, porque nos tratan de confundir, el trigo y la cizaña es distinto. Otra parábola, trigo buena semilla, cizaña el maligno el que la siembra. Entonces quiero ver esa diferencia. Yo tomé tus textos, tomé los textos que tú me mencionaste, me quedaba ese del trigo y la cizaña, Juan 10:27, te dije que lo citó de un salmo, te mostré sobre eso, te mostré varios textos más que dicen que se pierden, los textos que yo te mencioné no los tomaste. Hebreos 10 me mencionaste, tú no me acuerdo cuál texto de Hebreos, pero también te mencioné Hebreos 10:26, que dice que porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, porque hay un solo sacrificio, Cristo. Si yo quiero buscarme otro medio, no. Y dice, ¿qué pasa con los que se buscan otro medio? Hay una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha devorado a los adversarios. O sea, los escritores bíblicos te dicen que tú te puedes apartar. Te mostré varios textos. ¿Para qué los voy a repetir tan en las grabaciones? Y los más importantes que te mencioné yo en mi argumentación eran los que tú tenías que tomar y no los tomaste. Eso, gracias. Tiempo. Los 5 minutos de conclusión que nos quedan serían para el pastor. Adelante. Ok, bueno, gracias. Bueno, primeramente, él me está diciendo recién de que hay textos que yo no he tomado. Lo que pasa es que esto no era una entrevista, esto era una exposición, un diálogo y a la vez un debate. Por eso yo dije, si él me hace preguntas de modo directo, yo puedo responder la pregunta. Él podría preguntarme, ¿por qué Marcelo dice en Romanos tal cosa? ¿Por qué en Gálatas dice tal cosa? Hazme un exégesis de estos pasajes. Yo obviamente lo puedo hacer. Pero el tema es de que yo estuve argumentando y he tratado de ocupar mi tiempo y ser lo más breve y ser lo más preciso, citar las escrituras. En todo momento he estado haciendo eso. Por eso, con esto lo que quiero decir es que realmente hace falta más tiempo. Lo que pudiéramos hacer luego es un diálogo libre, hacer una segunda parte en donde se haga un diálogo libre
un debate libre en donde se conteste preguntas, o si no, hacer preguntas, porque la exposición ya está hecha. Entonces, él habla de mantener la fe. O sea, mantener la fe implica que una persona debe de hacerlo. Esto es obras, porque cuando hablamos de mantener la fe, estamos diciendo que una persona debe de hacer esto. Él desvía esto en el discurso que presenta diciendo que la fe, la salvación es por fe. Sí, la salvación es por fe y no es por obra. Estamos de acuerdo, pero los mandamientos, por ejemplo, cuando Dios da los mandamientos, dice que los mandamientos fueron dados para ser puestos por obras. Y si vos vas a guardar o vas a mantener algo que se te da, entonces estamos hablando de que tenés que hacer algo. ¿Qué cosa? Vos lo dijiste, mantenerla. Entonces, si alguien te da un dinero y te dice, mira, yo te doy este dinero, y vos decís, bueno, yo te lo voy a cuidar, estás haciendo una obra. Si vos mantenés la fe, es diferente a lo que estás diciendo. La salvación es por fe, eso dice la palabra, pero cuando vos decís que vos debes de mantenerla, estás hablando de obras. En segundo lugar, la palabra nos enseña que somos salvos en el momento de creer, a menos que digas que Cristo esté equivocado. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. ¿Qué es la vida eterna? Básicamente la vida eterna es el Señor Jesús. Y por eso es que el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice tendrá la vida. O sea, la persona que cree en el Señor Jesús tiene la vida. Ya tengo vida eterna. Ahora, la segunda parte de la redención es la redención de nuestros cuerpos. Eso no ha acontecido aún. Pero yo no tengo ningún problema, porque aunque si me mataran o aunque yo muriera, yo tengo a Cristo y por lo tanto tengo la vida. O sea, yo ya tengo vida eterna. La justificación enseña eso. Y la garantía de que yo tengo vida eterna y de que voy a recibir toda la herencia que Dios ha prometido para los hijos de Dios se da en las arras. Efesios 1:13 dice que nos dio el Espíritu Santo como una garantía. Es decir, el Espíritu Santo es un anticipo y es la garantía de que yo voy a recibir todo. Y esto es imposible de que no suceda así. Si el Señor me ha dado el Espíritu Santo, no hay forma en que yo no reciba lo que es la herencia eterna. Entonces, él dice que por ejemplo, los primeros creyentes no creían de ese modo. Bueno, el apóstol Pablo en el Romanos 8, que él citó, y que por cierto yo no tengo problema en explicar cada verso de cualquier escritura, porque no estoy descartando nada. El apóstol Pablo escribe, ¿quién nos separará del amor de Dios? Hambre, persecución, tribulación, angustias, desnudez, peligro, espada. Él pone muchas opciones. Y luego dice, por lo cual estoy seguro. No dice que él no estaba seguro. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y él es muy claro ahí, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es eso entonces que Pablo no tenía esa certeza? Pablo sabía que él era salvo y tenía esa certeza. Las veces que Pablo dice, por ejemplo, él dice que todavía estoy en carrera, él lo dice debido a que no ha llegado a la meta, en el sentido de que todavía no ha llegado a la gloria, en el sentido de que todavía no ha sido glorificado su cuerpo, en el sentido de que no ha llegado y todavía estaba con vida, pero no lo está diciendo en un sentido de que él tenga inseguridad, porque así como él dice esto, él dice, no que yo sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, dice Pablo. ¿Por qué? Porque está de camino, no ha llegado a la meta. Pero luego dice, todos los que somos perfectos. Tiempo. Él dice, todos los que somos perfectos, creed esto mismo. Bueno, yo me despido entonces, muchas gracias. Ya se me ha hecho la hora. Yo tengo que entrar a mi trabajo, así que te agradezco mucho, Hugo. Más allá del pensamiento diferente, somos hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre, y te mando un abrazo. Y quisiera que continuemos este tema por el bien de cada uno de los que puede escuchar. Así que gracias, Lithium, gracias a Laura. Un saludo para cada uno de los hermanos que han hecho posible esto. Y bueno, yo de mi parte me despido. Bendiciones. Muy bien, pues bendiciones. Y le pasaría el tiempo o el lugar a Hugo para que se despida, ya sin argumentar nada. Adelante.
Bueno, muchas gracias al pastor Marcelo, a ti por la moderación y por todo, bueno, la Laurita que me invitó y todo eso. Bueno, si dice Marcelo, podemos después hacer un formato, bueno, que él ponga un formato y podemos hablar a lo mejor de este tema o de otro tema similar. Como dice él, sí, seguimos siendo hermanos y la salvación está en Cristo. Esa es la salvación, lo que nosotros podamos argumentar o interpretar, ya hay que irlo analizando con la Biblia. Así que agradecido, yo sé que Marcelo tiene que ir a trabajar igual, así que, pero gracias a todos, suscríbanse igual, a los amigos que yo invité, ahí pongan me gusta, ayudan a este canal igual. Así que eso, agradecido a Dios también por todo y gracias por la moderación a ti también. Así que muchas gracias. Y bueno, de mi parte también agradecería a todos, pues los que hicieron posible el diálogo y a los que debatieron, ya que se tomaron su tiempo aún al límite de trabajo. Y de mi parte también me despediría como Lithium 8820 y nos veríamos hasta la próxima. Bendiciones a todos.